¿Qué valores transmiten las canciones? En el inconsciente colectivo las letras aparentemente no nos enseñan nada, pero en un sentido general podemos analizar varios aspectos que transmiten las letras de las canciones. ¿Transmiten valores? Las canciones pueden transmitir muchos valores, por ejemplo, el amor, se nota cuando se expresan sentimientos de enamoramiento a mujeres o a hombres, casi siempre en el género opuesto, pero también a familiares, a amigos y a personas que aparecen en la vida del compositor. Casi siempre, las canciones más llamativas son aquellas, en las que se expresan amor a la dama, se les expresa cuando se ama, pero no se quedan casi nunca los sufrimientos que provoca ese amor, ya sea por la distancia o porque simplemente la otra persona, no siente lo mismo. En las canciones se dan dilemas y controversias, esto le da un toque muy interesante. Estamos solamente poniendo ejemplos de algunos valores, pero sabemos que por medio de ellas, se puede hasta llegar a convencer al que escucha, de que ciertas formas de convivencia, son correctas sin serlas, es decir, puede que nos envíen mensajes negativos o antivalores. En mi opinión, las canciones le crean un mundo a las personas, le dibujan una realidad o lo pueden convencer de que ciertos pseudo-valores, pueden ser posibles, esto no es positivo. Aunque también nos puede convencer que el amor es bueno, a veces nos pone a depender sentimentalmente de otra persona, trayendo como consecuencia, una serie de sufrimientos, que a corto o largo plazo, afectan mucho nuestra vida. ¿La música tiene un propósito moral o no? Aunque es cierto que el arte, en este caso la música no tiene una finalidad moral, es cierto que deben protegerse los valores que hacen posible la buena convivencia, la dignidad humana, el respeto a los demás, por tanto, considero que ciertas letras de canciones, no deberían sonar en público, porque contienen palabras que inducen a la violencia, al desenfreno sexual, a la vida promiscua, al crimen y promueven en ocasiones, el consumo de drogas y hasta inducen a abusos contra menores, por eso aunque el arte no necesariamente tiene un propósito moral, si deben ser reguladas, las canciones que no lleven a un buen camino. ¿Por qué llaman la atención las letras vulgares? Parece ser que los hombres y las mujeres, siempre han tenido mucha curiosidad por las cosas prohibidas, por eso es que las canciones vulgares, probablemente tienen una gran aceptación entre los jóvenes. Sin embargo, decir que son todos los jóvenes que consumen música con palabras descompuestas, es una exageración, porque la pura verdad, es que una gran cantidad de jóvenes tienen una gran formación, moral y académica, estos son los que a menudo, se quejan cuando se escuchan ciertas canciones, con palabras inadecuadas, pues, aunque en otros países no se entienda nada, pero en nuestro español local, sabemos bien, que ciertas palabras tienen un sentido, muy pero muy bajo y vulgar. ¿Puedo prohibirle a mi hijo o hija que no oiga esa música? Sabemos que discutir con los hijos y hacerle prohibiciones sin entrar en un diálogo de manera razonada, no es la mejor manera de exigir, pero se hace necesario que se le oriente al muchacho en relación a lo que escucha, es decir que más que una prohibición, se le debe hacer entrar en razón. Un ejemplo, puede ser, haciéndole consciente de que lo que consumimos, nos hace más fuertes o menos fuertes, que la alimentación va a influir mucho en nuestra vida y en nuestra inteligencia, por tanto hacerle saber que si consumimos un tipo de música con palabras obscenas, también esas palabras, se quedarán en nuestra mente, de ese modo, podemos enseñar al joven a elegir por su propia convicción el tipo de música que va a consumir. A menudo los jóvenes no nos escuchan, porque le prohibimos muchas cosas, pero no le damos la razón por la cual se la prohibimos. Si argumentamos haremos una corrección basada en la verdad, no en la autoridad. ¿Toda la música urbana es negativa? Decir que toda la música urbana es negativa, es exagerar porque no estaríamos dando una versión real, de lo que acontece, por eso entiendo que la música de los jóvenes, o la música urbana como se conoce, tiene buenos intérpretes y malos intérpretes. Algunos prefieren usar el lenguaje sucio para mantenerse en el gusto popular, pero otros han demostrado que sin usar malas palabras, se puede tener fama. Por eso se entiende que existen dos grandes grupos, uno que usa un lenguaje refinado y sin palabras groseras o descompuestas, y otro grupo que entiende que sin las malas palabras, no llegarían a pegarse nunca, por eso el hecho de que un cantante urbano cualquiera, use un tipo de lenguaje no significa que todos sean iguales. Por eso, es mejor clasificarlos en dos grupos, uno con letras decentes, diría yo, otros con palabras descompuestas y sucias, si se le puede aplicar el término a lo auditivo. ¿Puede educarse el oído? Es una realidad, el oído puede educarse de tal manera que el joven que antes escuchaba un tipo de canción o género musical, con la costumbre y la inducción, pueda cambiar totalmente su forma de pensar y de escuchar la música.
Pero creo que esto siempre va a depender del medio donde se desarrolle y la igualdad de oportunidades. También puede depender de la relación interpersonal, porque en muchas ocasiones, personas que viven en un barrio, aunque pobre, tienen gustos musicales finos o limpios, eso se debe a que han estado en otro sitio, donde la gente le han enseñado a escuchar una música que en el barrio de origen, nunca iban a conocer. ¿Puede hablarse de sexo en la música? El hecho de hablar de sexo en la música, no significa que se transmitan antivalores, lo que sí va a depender será la manera de hablar de sexo y la enseñanza que pretende el tema musical, por ejemplo. Algunas canciones hablan de sexo, pero en sentido negativo, porque promueven la infidelidad. No es lo mismo, hablar de sexo en una pareja que se ame de verdad, esto sería un valor, el valor del amor conyugal, pero debemos aceptar que es importante usar figuras literarias, para embellecer el lenguaje y para que la canción, sea más encantadora, porque cuando se dice todo de modo directo en una canción, ya no tiene nada de atrayente, pero si se usan figuras literarias, para descubrir el sentido de la canción, se hace aún más interesante. Sin más que agregar, hacemos pausa en este tema.